El teléfono sonó a las 11:30 de la noche mientras yo estaba sentada en la incómoda silla del hospital, viendo a mi hermana Rosa dormir conectada a esos tubos que me recordaban lo frágil que somos. Habían sido 3 días intensos desde que recibí la llamada de emergencia. Lourdes, Rosa tuvo un infarto, está muy grave. Sin pensarlo 2 veces, empaqué una maleta pequeña y manejé las 4 horas hasta la ciudad donde vive mi hermana, sin decirle a nadie exactamente dónde iba. Solo le dije a Eliseo que tenía una emergencia familiar y que regresaría en unos días. Señora Lourdes. La voz de Otilia, mi vecina de la finca, sonaba nerviosa, casi susurrando. Perdón que la moleste tan tarde, pero necesito decirle algo urgente. Hay gente invadiendo su propiedad. Mi corazón se detuvo por completo. ¿Cómo que hay gente invadiendo? Señora, hay por lo menos 20 personas haciendo una fiesta enorme en su casa. Carros estacionados por todas partes, música bien alta, luces prendidas en todos lados, gente gritando y nadando en su piscina. Yo pensé que usted había regresado y había organizado alguna celebración, pero cuando vi tanta gente y tanto escándalo me pareció muy extraño. ¿Usted les dio permiso para usar su casa? La sangre se me fue a los pies. Mi finca secreta, la propiedad que había comprado hace 6 meses sin decirle absolutamente a nadie, estaba siendo invadida. Nadie, absolutamente nadie, sabía los códigos de acceso. Solo yo tenía las llaves. Solo yo conocía la contraseña del portón electrónico que había instalado precisamente para mantener mi privacidad y mi paz. Otilia, puede ver quiénes son las personas. Está muy oscuro desde aquí, pero alcancé a ver el carro verde de su hijo Eliseo estacionado ahí enfrente, en el lugar donde usted siempre estaciona. Y hay muchos carros más que no reconozco, carros nuevos, carros viejos, hasta hay una camioneta con música sonando desde las bocinas. Eliseo. Mi propio hijo había encontrado la manera de entrar a mi propiedad sin mi permiso, violando mi privacidad de la manera más descarada posible. De alguna forma había descubierto dónde estaba mi finca secreta, la que compré precisamente para tener un lugar donde poder escapar de sus constantes reproches, de su control asfixiante, de esa sensación horrible de que cada centavo que gastaba tenía que ser justificado ante él y ante Martina como si yo fuera una niña irresponsable. Otilia, por favor, ¿podría hacer algo por mí? ¿Podría acercarse un poco más y ver si puede tomar algunas fotos con su teléfono? Pero tenga mucho cuidado, no se vaya a meter en problemas. Solo necesito evidencia de lo que está pasando. Por supuesto, señora Lourdes. Pero dígame, ¿está todo bien? ¿Usted realmente les dio permiso de usar su casa para esta fiesta? No. Otilia. No les di ningún permiso. Ni siquiera sabían que yo tenía esta propiedad. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía por dentro, pero había una frialdad nueva ahí, una determinación que yo misma no reconocía. Por favor, tómeles todas las fotos que pueda y mándamelas por WhatsApp. Y después de eso, necesito que llame inmediatamente a la policía. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de miedo, sino de una rabia fría y calculadora que no había sentido jamás en mis 70 años de vida. Rosa seguía dormida, ajena al huracán que se estaba desatando en mi cabeza y en mi corazón. Me levanté de la silla del hospital y salí al pasillo vacío para poder pensar con claridad, para poder procesar lo que acababa de escuchar. Durante meses, desde que compré la finca, había notado que Eliseo y Martina me hacían preguntas extrañas, preguntas que en ese momento me parecían inocentes pero que ahora adquirían un significado completamente diferente. ¿A dónde vas los fines de semana, mamá? ¿Por qué tienes tanto combustible en el carro últimamente? ¿Para qué necesitas comprar tantas cosas en el supermercado si vives sola? ¿Por qué llegas tan tarde los domingos? Yo siempre les contestaba con evasivas, diciéndoles que visitaba amigas, que iba a la iglesia en otra parroquia, que hacía mandados o que simplemente me gustaba manejar para relajarme. Pero ahora me daba cuenta, con una claridad dolorosa, de que me habían estado siguiendo, espiando, investigando cada uno de mis movimientos como si fuera una criminal, como si mis acciones fueran asunto de ellos. El WhatsApp de Otilia llegó 15 minutos después, y las fotos me dejaron literalmente sin aire en los pulmones. Mi hermosa finca, la propiedad que había comprado con tanto amor, con tanto cuidado, con tanto secreto, estaba completamente invadida por personas que no tenían ningún derecho a estar ahí. La terraza que yo había decorado con tanto esmero estaba llena de gente que no reconocía, desconocidos sentados en mis muebles nuevos.
La piscina que acababa de mandar a limpiar tenía personas nadando como si fuera un club público. Las luces de toda la casa estaban prendidas, las puertas abiertas de par en par, como si fuera su propia celebración familiar. Y ahí, claro como la luz del día, estaba Eliseo en una de las fotos, brindando con una cerveza en la mano y sonriendo ampliamente, como si fuera el dueño del lugar, como si toda esa propiedad fuera suya por derecho divino. En otra foto vi a Martina sirviendo comida en mis platos nuevos, usando mi cocina, actuando como anfitriona de una casa que no era suya. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me partió el alma en pedazos, no fue verlos ahí sin mi permiso. Lo que me devastó completamente fue darme cuenta de que esto no había sido espontáneo. Habían estado planeando esta invasión. No era casualidad que justo cuando yo tenía una emergencia familiar real, cuando estaba sufriendo por la salud de mi hermana, ellos hubieran decidido hacer una fiesta en mi propiedad. Habían estado esperando pacientemente el momento perfecto, cuando yo estuviera lejos, cuando no pudiera defenderme, cuando no pudiera detenerlos. Otilia, ¿ya llamó a la policía? Sí, señora. Hablé con ellos hace 10 minutos. Dijeron que van para allá inmediatamente, que esto es violación de propiedad privada. ¿Usted qué va a hacer? Va a regresar. No puedo regresar ahorita, mi hermana está muy grave. Pero voy a esperar a ver qué encuentran los policías cuando lleguen. Lo que no sabía en ese momento era que lo que iban a encontrar sería mucho peor de lo que yo imaginaba. Rosa abrió los ojos por primera vez en 2 días justo cuando yo estaba esperando noticias de la policía. Lourdes, ¿qué haces despierta tan tarde? Su voz salió débil pero clara, y por un momento sentí un alivio enorme de escucharla hablar. Durante horas había estado dividida entre la preocupación por mi hermana y la rabia por lo que estaba pasando en mi finca. Estoy aquí cuidándote, Rosa. No te preocupes por nada. Le tomé la mano y traté de sonreír, pero mi mente seguía en esas fotos que Otilia me había mandado. No podía creer que mi propio hijo hubiera violado mi privacidad de esa manera. Después de todo lo que había hecho por él, después de todos los sacrificios. Mi teléfono vibró con un mensaje de Otilia. Señora Lourdes, llegó la policía. Están hablando con todas las personas de la fiesta. Parece que hay mucha discusión. Le respondí rápidamente. ¿Qué está pasando exactamente? Los policías están pidiendo documentos a todos. Su hijo se ve muy nervioso. Está hablando mucho con las manos. La música ya la apagaron. Era extraño sentir esa mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente alguien les estaba poniendo límites. Tristeza porque tenía que ser la policía y no el respeto natural hacia su propia madre. Rosa me miraba con curiosidad, pero no quise preocuparla con mis problemas. Ella tenía suficiente con su recuperación. Durante los siguientes 30 minutos, Otilia me fue mandando actualizaciones por WhatsApp. Los policías habían pedido que bajaran la música, habían comenzado a revisar identificaciones, y aparentemente estaban haciendo muchas preguntas sobre quién tenía autorización para estar en la propiedad. Según Otilia, Eliseo había tratado de explicarles que era la casa de su mamá y que tenía derecho a usarla, pero los policías le habían pedido pruebas de esa autorización. Rosa, ¿te acuerdas cuando yo te conté que compré una casita en el campo? Le pregunté a mi hermana mientras la acomodaba las almohadas. Sí, me dijiste que era tu lugar secreto para descansar. ¿Por qué no les contaste a tus hijos? Esa era la pregunta que me había estado atormentando durante meses. ¿Por qué había sentido la necesidad de mantener mi compra en secreto? La respuesta era dolorosa pero simple, porque conocía a Eliseo y a Martina. Sabía que si les contaba sobre la finca, inmediatamente comenzarían a opinar sobre si era una buena inversión, sobre si realmente la necesitaba, sobre cómo debería usarla, sobre si era prudente gastar mi dinero de esa manera. Llevaba años sintiendo que cada decisión que tomaba tenía que ser aprobada por ellos. Cuando cambié el sofá de mi casa, Martina me dijo que era un gasto innecesario, que el anterior estaba bien. Cuando decidí renovar mi baño, Eliseo me sugirió que mejor ahorrara ese dinero para emergencias. Cuando me compré un vestido nuevo para la boda de mi comadre, me preguntaron si realmente necesitaba más ropa a tu edad. La finca había sido mi primer acto de verdadera independencia en años. $27,000 de mi propio dinero, dinero que mi esposo me había dejado precisamente para que yo pudiera vivir con dignidad y tranquilidad. Había visitado 5 propiedades diferentes, había negociado el precio, había contratado abogado,
Había hecho todos los trámites sola, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo como una mujer capaz de tomar sus propias decisiones. Los fines de semana que pasaba en la finca eran los únicos momentos en que me sentía realmente libre. Podía levantarme a la hora que quisiera, desayunar en la terraza viendo el amanecer, caminar por el jardín en pijama, hablar por teléfono con mis amigas sin que nadie me preguntara ¿con quién hablas tanto? Era mi espacio, mi refugio, mi pequeño pedazo de cielo donde yo volvía a ser Lourdes Gómez, no solo la mamá de Eliseo o la suegra de Martina. Mi teléfono sonó cerca de la medianoche. Era Otilia, y su voz sonaba agitada. Señora Lourdes, necesito contarle algo muy importante. Los policías encontraron algo cuando estaban revisando las pertenencias de las personas de la fiesta. ¿Qué encontraron? Encontraron una bolsa con mucho dinero, señora. Billetes de $100, billetes de 50, una cantidad grande. Los policías preguntaron de quién era el dinero y nadie supo explicar de dónde había salido. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que Rosa lo escucharía desde su cama. ¿Una bolsa con dinero? ¿Dónde la encontraron? La tenía una de las mujeres jóvenes que estaba en la fiesta. Cuando los policías le preguntaron de dónde había sacado tanto dinero en efectivo, se puso muy nerviosa y dijo que se lo había dado su tío, que es su hijo de usted. El mundo se me vino encima. En mi finca yo tenía un cofre pequeño donde guardaba dinero en efectivo para emergencias. Era una costumbre que tenía desde hace años. Cada mes apartaba $200 o $300 en billetes y los guardaba en ese cofre, como un fondo de emergencia. La última vez que había contado, tenía casi $4,000 ahí. Otilia, los policías revisaron dentro de la casa. Sí, señora. Dijeron que como había evidencia de posible robo, tenían derecho a revisar toda la propiedad. ¿Usted guardaba dinero en algún lugar de la casa? Sí, Otilia. En mi recámara hay un cofre pequeño donde guardo dinero para emergencias. ¿Podría pedirles a los policías que revisen si ese cofre está vacío? Siguieron 10 minutos de silencio que se sintieron como horas. Rosa se había vuelto a dormir, y yo caminaba por el pasillo del hospital tratando de mantener la calma. Finalmente, Otilia me devolvió la llamada. Señora Lourdes, los policías revisaron su recámara. El cofre está completamente vacío. Y la cantidad de dinero que encontraron en la bolsa coincide exactamente con lo que usted me había dicho que guardaba ahí. En ese momento supe que mi familia no solo había invadido mi propiedad. Me habían robado. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, había entrado a mi casa, había abierto mi cofre personal y había robado los ahorros que yo guardaba para emergencias. No solo habían violado mi privacidad y mi confianza, sino que habían cometido un delito real contra mí. ¿Qué van a hacer los policías? Dijeron que van a arrestar a las personas que tenían el dinero robado. Su hijo está tratando de explicar que el dinero es de la familia, pero los policías le dijeron que eso no importa, que tomar dinero de una propiedad sin permiso del dueño es robo, sin importar si son familiares o no. Señora Lourdes, su hijo quiere hablar con usted. Los policías le dijeron que pueden comunicarse con la propietaria para aclarar la situación. La voz de Otilia sonaba tensa, y yo podía escuchar voces alteradas de fondo. Mi teléfono mostró una llamada entrante de Eliseo 2 minutos después, pero no contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó automáticamente. Inmediatamente volvió a llamar. ¿Mamá? Mamá, contesta por favor. Esta vez sí contesté, pero no dije nada. Solo escuché. Mamá, hay un malentendido terrible aquí. Los policías no entienden que somos familia. ¿Puedes explicarles que tenemos derecho a estar en tu casa? Derecho. Mi voz salió más fría de lo que yo misma esperaba. ¿Qué derecho tienes de entrar a mi propiedad sin mi permiso, Eliseo? Es que mamá, no pensamos que te molestaría. Queríamos hacer una reunión familiar y tu casa está tan bonita, pensamos que te daría gusto que la usáramos. Además, no pudimos localizarte para preguntarte. Mentira tras mentira. Durante 3 días había estado contestando sus llamadas, respondiéndole sus mensajes sobre el estado de salud de Rosa. Sabía perfectamente dónde estaba yo y por qué. ¿Y el dinero, Eliseo? ¿También pensaste que no me molestaría que tomaras mi dinero? ¿Cuál dinero? No sé de qué hablas. El dinero que encontraron en la bolsa de una de las personas de tu fiesta.
El dinero que sacaste de mi cofre. Hubo un silencio largo, y pude escuchar a Martina hablándole en voz baja, pero no logré entender qué le decía. Mamá, ese dinero. Mira, puedo explicarte todo. Necesitábamos efectivo para la fiesta, para comprar comida y bebidas, y sabíamos que tú siempre guardas dinero en la casa. Pensamos que como era para una reunión familiar, no habría problema. Íbamos a reponer el dinero. ¿Íbamos a reponer? ¿Cuándo? Después de gastarlo en su fiesta sin permiso. No es así, mamá. Martina tenía el dinero guardado precisamente para devolvértelo. Díselo a los policías, por favor. Diles que somos familia y que esto es un malentendido. Colgué el teléfono sin responderle. Rosa me miraba desde su cama del hospital con preocupación. ¿Qué está pasando, Lourdes? Te ves muy alterada. Por primera vez en 3 días, le conté todo a mi hermana. Le conté sobre la finca secreta, sobre cómo había estado sintiéndome controlada por Eliseo y Martina durante años, sobre la invasión a mi propiedad, sobre el dinero robado. Rosa me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar, ella suspiró profundamente. Lourdes, ¿te acuerdas cuando éramos niñas y mamá nos decía que los hijos no eran dueños de sus padres? Me acordaba perfectamente. Nuestra madre, que en paz descanse, siempre nos había enseñado que el respeto a los mayores no era opcional, que la familia tenía jerarquías y que los hijos, sin importar la edad que tuvieran, no tenían derecho a mangonear a sus padres. Lo que te está pasando no es normal, hermana. Un hijo que respeta a su madre no entra a su casa sin permiso, no toma su dinero sin autorización, y mucho menos organiza fiestas en su propiedad como si fuera suya. Tenía razón, pero escuchar la verdad de labios de Rosa me dolía porque confirmaba lo que yo había estado negando durante años. Mi relación con Eliseo se había vuelto tóxica, y yo había sido demasiado complaciente, demasiado permisiva, demasiado dispuesta a sacrificar mi propia comodidad con tal de mantener la armonía familiar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Martina. Suegrita, por favor ayúdenos. Los policías nos van a arrestar. Solo dígales que tenemos permiso de estar aquí. Es una emergencia familiar. No le respondí. En cambio, le escribí a Otilia. ¿Qué está pasando ahora? Los policías están esperando a que usted confirme si quiere presentar cargos formales por robo y violación de propiedad. Dijeron que sin su autorización como dueña, todas estas personas están invadiendo ilegalmente su terreno. Esa era la pregunta que definiría todo. ¿Estaba dispuesta a presentar cargos legales contra mi propio hijo? Durante 70 años, había evitado los conflictos, había puesto la paz familiar por encima de mi propia dignidad, había preferido callarme antes que causar problemas. Pero ahora, sentada en ese hospital, viendo a mi hermana Rosa luchar por su vida, me di cuenta de que yo también estaba luchando por algo, por mi derecho a vivir sin ser juzgada, controlada o robada. Otilia, dígales a los policías que sí quiero presentar cargos. Que registren todo como delito de robo y violación de propiedad privada. ¿Está segura, señora Lourdes? Es su familia. Precisamente por eso, Otilia. Porque es mi familia y debería respetarme más que nadie. Los siguientes 20 minutos fueron una sucesión de llamadas desesperadas. Eliseo me llamó 4 veces, Martina me mandó 7 mensajes de WhatsApp, y hasta recibí una llamada de mi comadre Cecilia, diciéndome que Martina la había contactado para pedirle que intercediera por ellos. Lourdes, Martina me dice que hay un malentendido con los policías en tu casa nueva. ¿Qué está pasando? Le expliqué brevemente la situación a Cecilia, y su reacción me confirmó que mi decisión era correcta. Ay, Lourdes, ¿cómo se les ocurre entrar a tu casa sin permiso? ¿Y encima tomar tu dinero? Eso no se hace ni con los enemigos, mucho menos con la mamá de uno. Cecilia tenía razón. Durante años, Eliseo y Martina me habían hecho creer que sus exigencias y su control eran normales, que era natural que opinaran sobre mis gastos, que supervisaran mis decisiones, que me hicieran sentir culpable cada vez que quería hacer algo para mí misma. Pero ninguna de mis amigas vivía así con sus hijos. Ninguna de ellas tenía que pedirle permiso a sus hijos adultos para comprar algo o para salir con amigas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Cecilia? Que yo compré esa finca precisamente para escapar de esto. Para tener un lugar donde pudiera ser yo misma sin que nadie me juzgara o me controlara. Y ellos me siguieron hasta ahí. Te siguieron.
Estoy segura. Durante meses me han estado haciendo preguntas raras sobre dónde voy, por qué uso tanto el carro, para qué compro tantas cosas. Seguramente me siguieron hasta la finca y esperaron el momento perfecto para hacer esto. Cecilia se quedó callada un momento. Lourdes, ¿tú crees que esto fue planeado? ¿Qué sabían que ibas a salir de la ciudad y aprovecharon para invadir tu casa? Esa posibilidad me heló la sangre. ¿Era posible que Eliseo y Martina hubieran estado esperando a que yo tuviera una emergencia para poder invadir mi finca? ¿Era posible que hubieran visto mi viaje al hospital como una oportunidad perfecta para apropiarse de mi propiedad? No lo sé, Cecilia. Pero lo que sí sé es que esto no fue espontáneo. Había demasiada gente, demasiada organización. Esto fue una fiesta planeada con anticipación. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Otilia. Señora Lourdes, los policías terminaron de tomar toda la información. Arrestaron a 3 personas. Su hijo, su nuera, y a la muchacha que tenía el dinero robado. Las demás personas de la fiesta se pudieron ir porque dijeron que no sabían que era una propiedad privada, que Eliseo les había dicho que era su casa. 3 arrestos. Mi hijo iba a pasar la noche en la cárcel por robarme y invadir mi propiedad. Parte de mí se sentía victoriosa, pero otra parte se sentía devastada. Era la primera vez en mi vida que tenía que usar la ley para protegerme de mi propia familia. Y mi dinero. Los policías recuperaron todo el efectivo. Dijeron que se lo van a devolver cuando usted regrese, pero que necesita ir a la estación a firmar algunos papeles y a ratificar su denuncia. $4,000 recuperados. Mi finca protegida. Mi dignidad restaurada. Pero también una familia rota, un hijo en la cárcel, y la triste confirmación de que las personas en las que más confiaba eran las que más dispuestas estaban a lastimarme. Rosa me tomó la mano desde su cama. Hiciste lo correcto, hermana. A veces hay que ser fuerte para que te respeten. Tenía razón. Pero ser fuerte dolía más de lo que había imaginado. La mañana siguiente en el hospital fue un infierno de llamadas. Comenzaron a las 6 de la mañana. Primero mi comadre Teresa, después mi vecina del barrio, luego la hermana de Martina, todas preguntándome qué había pasado, todas insinuando que había sido muy dura con Eliseo, todas sugiriéndome que reconsiderara mi decisión de presentar cargos. Lourdes, entiendo que estés molesta, pero es tu hijo. ¿No crees que meter a la policía fue demasiado? Teresa hablaba con esa voz condescendiente que usan las personas cuando creen que saben mejor que tú lo que deberías hacer con tu propia vida. Teresa, ¿tú dejarías que tus hijos entraran a tu casa sin permiso y se llevaran tu dinero? Bueno, pero eso es diferente. Eliseo es tu único hijo varón, y los hombres a veces no piensan las cosas bien. Ahí estaba otra vez. Las excusas. Siempre había excusas para justificar el comportamiento de Eliseo. Cuando era niño, es que los niños son más inquietos. Cuando era adolescente, es que está en la edad difícil. Cuando se casó, es que Martina lo tiene confundido. Y ahora que tenía 42 años, es que los hombres no piensan las cosas bien. ¿Sabes qué, Teresa? Si a los 42 años mi hijo todavía no puede pensar bien, entonces es hora de que aprenda las consecuencias de sus actos. Colgué antes de que pudiera responderme. Rosa me miraba desde su cama con una sonrisa pequeña pero orgullosa. Me gusta esta nueva Lourdes que no acepta tonterías. A las 9 de la mañana, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era un abogado que decía representar a Eliseo. Señora Gómez, soy el licenciado Ramírez. Su hijo me contrató para manejar su caso. Creo que podemos resolver esta situación sin llegar a un juicio. Podríamos reunirnos para platicar. ¿Platicar sobre qué, licenciado? Mi hijo robó mi dinero e invadió mi propiedad. Bueno, señora, entendemos su molestia, pero hay que considerar que se trata de un asunto familiar. Su hijo está dispuesto a disculparse y a devolver el dinero con intereses. Solo necesitamos que retire los cargos. El dinero ya me lo devolvió la policía, licenciado. Y las disculpas debería habérmelas dado antes de robarme, no después de que lo arrestaran. Señora Gómez, piense en su familia. Un antecedente penal podría afectar el trabajo de su hijo, sus oportunidades futuras. ¿Realmente quiere arruinar la vida de su propio hijo por un malentendido? Otra vez las manipulaciones.
Ahora resulta que yo era la que iba a arruinar la vida de Eliseo, no él mismo con sus acciones. Licenciado, mi hijo arruinó su propia vida cuando decidió robarle a su madre. Si está preocupado por su futuro, debería haberlo pensado antes de cometer un delito. Entiendo su posición, señora, pero... No, licenciado. No entiende nada. Usted no ha vivido 70 años sintiendo que su familia la controla, la juzga y la trata como si fuera incapaz de tomar sus propias decisiones. Usted no ha tenido que comprar una casa en secreto para poder tener un poco de paz. No voy a retirar los cargos. Cuando colgué, me di cuenta de que Rosa me estaba aplaudiendo lentamente desde su cama. Bravo, hermana. Ese abogado se fue con la cola entre las patas. Pero la presión apenas comenzaba. A las 11 llegó Cecilia al hospital, pero no venía sola. Venía acompañada de mi comadre Carmen y de Severina, la madrina de bautizo de Eliseo. Las tres tenían caras muy serias, como si vinieran a darme el pésame. Lourdes, tenemos que hablar contigo. Carmen se sentó en la silla al lado de mi hermana y me miró con esa expresión que reservaba para los momentos más dramáticos. Toda la familia está muy preocupada por lo que pasó anoche. ¿Preocupada por qué? ¿Por qué arrestaron a un ladrón? Ay, Lourdes, no digas eso de tu propio hijo. Severina se persignó como si hubiera dicho una blasfemia. Eliseo no es un ladrón. Es un muchacho que cometió un error. Un error de $4,000. Pero es tu hijo, Lourdes. Tu único hijo varón. ¿Qué va a decir la gente cuando se entere de que mandaste a la cárcel a tu propio hijo? Ahí estaba el verdadero problema. ¿Qué iba a decir la gente? No les importaba que me hubieran robado, que hubieran invadido mi propiedad, que hubieran violado mi privacidad. Les importaba las apariencias, el que dirán, mantener la fachada de familia unida aunque por dentro estuviéramos podridos. ¿Saben qué me importa lo que diga la gente, Carmen? Nada. Absolutamente nada. Cecilia, que había estado callada, finalmente habló. Lourdes, yo entiendo que estés enojada, pero piensa en las consecuencias a largo plazo. Si Eliseo queda con antecedentes penales, va a ser muy difícil para él encontrar trabajo. ¿Y entonces quién va a mantener a Martina y a los nietos? ¿Los nietos? Mis nietos ni siquiera me llaman, Cecilia. Martina se encarga de que casi no los vea. Y en cuanto al trabajo de Eliseo, debería haber pensado en eso antes de robarme. Pero Lourdes. No hay peros, Cecilia. Durante años ustedes me han visto sufrir con las humillaciones de Eliseo y Martina. Me han visto llorar porque me tratan como si fuera una carga, como si mi dinero fuera de ellos, como si mis decisiones tuvieran que ser aprobadas por ellos. Y ahora que finalmente pongo límites, vienen a pedirme que perdone y olvide. Rosa, que había estado escuchando todo en silencio, se incorporó en su cama. Disculpen que me meta, señoras, pero yo estoy orgullosa de mi hermana. Por primera vez en años la veo defendiéndose, poniéndose límites claros. ¿Por qué quieren que regrese a ser la Lourdes sumisa que acepta todo sin protestar? Rosa, tú no entiendes. Nosotras conocemos a Eliseo desde que era niño. Precisamente por eso deberían estar más indignadas que nadie. Conocen a Eliseo, saben cómo fue criado, saben los valores que Lourdes le enseñó. ¿No les parece terrible que un hijo criado con tanto amor le robe a su propia madre? Severina se quedó callada, pero Carmen insistió. Es que hay formas de resolver estos problemas sin involucrar a las autoridades. En las familias mexicanas, estos asuntos se arreglan en casa. En casa. Me levanté de mi silla y miré a Carmen directo a los ojos. Carmen, ¿tú crees que si yo hubiera hablado con Eliseo, en casa, sobre esto, él me habría devuelto mi dinero y me habría pedido disculpas? ¿O crees que me habría dicho que estoy exagerando, que fue solo un préstamo, que soy muy dramática? Carmen no pudo responder porque las dos sabíamos la respuesta. Eliseo jamás habría aceptado que había hecho algo malo. Me habría manipulado para hacerme sentir culpable por desconfiar de él, me habría hecho creer que yo era la equivocada por molestarme. Señoras, las quiero mucho a todas, pero mi decisión está tomada. No voy a retirar los cargos. Mi hijo necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias, y yo necesito recuperar mi dignidad. A las 2 de la tarde,
Cuando mis amigas ya se habían ido con cara de derrota, llegó la llamada que había estado esperando. Era Otilia. Señora Lourdes, necesito contarle algo que descubrí esta mañana. Después de que se llevaron a todas las personas anoche, me quedé vigilando su casa para asegurarme de que nadie regresara. Y encontré algo muy extraño. ¿Qué encontró? En el basurero de su casa había muchas cosas botadas: latas de cerveza, platos desechables, bolsas de comida. Pero también encontré papeles, señora. Papeles que parecen muy importantes. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de papeles? Hay copias de documentos de su casa, señora. Copias de la escritura de su finca, copias de su testamento, copias de estados de cuenta del banco. Y hay algo más. Hay una hoja con números y cálculos escritos a mano. ¿Qué tipo de cálculos? Parece que alguien estuvo calculando cuánto vale su propiedad, cuánto dinero tiene en el banco, cuánto podría valer todo si se vendiera. Los números están escritos con la letra de su nuera. El mundo se me vino encima por segunda vez en 24 horas. No solo habían invadido mi finca y robado mi dinero. Habían estado investigando todos mis bienes, calculando mi patrimonio, planeando algo mucho más grande que una simple fiesta. Otilia, ¿puede guardar esos papeles? Los voy a necesitar. Por supuesto, señora. Y hay algo más que debería saber. ¿Qué más? Esta mañana temprano vi a Martina afuera de su casa del barrio, metiendo maletas y cajas en un carro. Parecía que se estaba mudando. Martina se estaba yendo. Con documentos de mis propiedades, con información de mis cuentas bancarias, y probablemente con un plan para apoderarse de todo lo que tengo. Ya no era solo una fiesta sin permiso. Era un intento de robo completo de mi patrimonio. Rosa, necesito pedirte un favor enorme. Mi hermana me miraba con preocupación desde su cama del hospital mientras yo empacaba mis pocas pertenencias en la maleta. Necesito regresar a casa inmediatamente. Los doctores dijeron que ya estás estable, y hay cosas que tengo que resolver urgentemente. Tiene que ver con lo de anoche. Es peor de lo que pensaba, hermana. Mucho peor. Le conté sobre la llamada de Otilia, sobre los documentos encontrados en la basura, sobre los cálculos del patrimonio escritos por Martina, sobre la mudanza misteriosa. Rosa escuchó todo con la boca abierta. Lourdes, eso no es solo robo. Eso suena como si hubieran estado planeando quedarse con todo lo tuyo. Exactamente. Durante el viaje de 4 horas de regreso a casa, esa realidad se fue asentando en mi mente como un veneno lento. Durante meses, tal vez años, Eliseo y Martina habían estado preparando un plan para apropiarse de mi patrimonio. La finca secreta había sido solo el primer paso que descubrieron, pero evidentemente sabían de todas mis propiedades, todas mis cuentas, todos mis ahorros. Manejé en silencio, con las manos apretadas al volante, recordando todas las veces que Martina había ayudado a organizar mis papeles, todas las veces que había insistido en acompañarme al banco para que no fuera sola, todas las veces que había sugerido que pusiera todo en orden por si algo me pasaba. No estaba ayudando. Estaba investigando. Llegué a mi casa del barrio a las 8 de la noche, y lo primero que hice fue revisar mi estudio donde guardo todos mis documentos importantes. El escritorio estaba revuelto, los archiveros habían sido movidos del lugar, y mi caja fuerte pequeña estaba abierta. Abierta y vacía. Con las manos temblando, revisé qué faltaba: las copias de las escrituras de mi casa, los documentos del seguro de vida de mi esposo, los certificados de mis cuentas de ahorro, y lo más importante, mi testamento original. Todo había desaparecido. Inmediatamente llamé a Cecilia. Cecilia, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es urgente. ¿Qué pasó, Lourdes? Pensé que todavía estabas en el hospital con Rosa. Regresé porque descubrí que el problema es mucho más grande. Cecilia, creo que Eliseo y Martina han estado planeando robarme todo durante mucho tiempo. Cecilia llegó 30 minutos después con su esposo Leandro, y cuando les mostré el estudio saqueado, los dos se quedaron sin palabras. Leandro, que había sido contador durante 40 años, revisó cuidadosamente cada cajón, cada archivo. Lourdes, esto no fue un robo casual. Quien hizo esto sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Se llevaron solo los documentos más importantes, los que necesitarían para hacer transacciones legales.
¿Qué tipo de transacciones? Con estos documentos, pueden intentar hacer transferencias de propiedades, pueden acceder a cuentas bancarias si tienen tus firmas, pueden hasta intentar cambiar los beneficiarios de tus seguros. Cecilia se sentó pesadamente en el sofá. ¡Ay, Lourdes! Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Eliseo y Martina no solo te robaron dinero en efectivo, te están robando todo. El teléfono sonó. Era Otilia. Señora Lourdes, ¿ya regresó? Necesito verla urgentemente. Encontré más cosas. Voy para allá en 1 hora. Manejé hacia la finca acompañada de Cecilia y Leandro, y cuando llegamos, Otilia nos estaba esperando con una caja llena de papeles. Después de que usted se fue esta mañana, decidí limpiar bien todo el patio y la entrada. Encontré más documentos botados, pero también encontré esto. Nos mostró una libreta pequeña con la letra de Martina. Era como un diario de investigación, fechas, montos, direcciones, números de cuenta. En una página había escrito: Casa del barrio, valor estimado $85,000. Finca nueva, $27,000. Cuenta de ahorros principal, aproximadamente $45,000. Seguro de vida de Roberto, $120,000. Leandro silbó por lo bajo. Martina sabía exactamente cuánto tienes. Lourdes, esto no es casualidad. Pero lo que más me impactó fue la última página de la libreta. Ahí Martina había escrito: plan, esperar a que Lourdes tenga una emergencia y esté fuera de la ciudad. Tomar posesión de la finca, transferir documentos, establecer residencia legal. Si hay problemas, usar la excusa de que Lourdes está perdiendo la memoria y necesita que la familia maneje sus asuntos. Perdiendo la memoria. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado en mi vida. Iban a decir que estoy perdiendo la memoria para justificar robarme. Cecilia leyó la libreta completa y su cara se fue poniendo más pálida con cada página. Lourdes, aquí dice que habían estado siguiéndote durante meses. Tienen anotados todos tus horarios, cuando vas al salón, cuando vas al súper, cuando visitas a las amigas. Sabían exactamente cuándo estarías en la finca y cuándo estarías en casa. Y mira esto, Leandro señaló otra página. Aquí dice: Julio contactó abogado para procesos de incapacidad mental. Costo, $3,500. ¿Quién es Julio? Julio Farías es el hermano de Martina. Es notario. Mi voz salió como un susurro porque la magnitud del plan me estaba aplastando. No solo querían robarme. Querían declararme mentalmente incapaz para tomar control legal de todos mis bienes. Otilia nos interrumpió. Señora Lourdes, hay algo más. Esta tarde, después de que se llevaron arrestados a su hijo y a su nuera, llegó un hombre en un carro gris preguntando por usted. Dijo que era abogado y que venía a revisar unos documentos de la propiedad. ¿Le dio algún documento? No, porque yo le dije que usted no estaba y que no sabía cuándo regresaría. Pero el hombre insistió mucho, y cuando le dije que no podía ayudarlo, se molestó y dijo que iba a regresar con una orden judicial. Leandro y Cecilia se miraron con preocupación. Lourdes, tienes que actuar rápido, dijo Leandro. Si realmente están tratando de declararte incapaz, necesitas proteger tus bienes inmediatamente. ¿Cómo? Primero, necesitas ir al banco mañana temprano y cambiar todas las firmas autorizadas en tus cuentas. Segundo, necesitas contactar a tu abogado para que revise si han intentado hacer algún trámite con tu nombre. Tercero, necesitas conseguir copias certificadas de todos tus documentos antes de que ellos intenten usarlos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi casa del barrio revisando cada rincón, cada cajón, cada papel que quedaba, tratando de entender la magnitud de la traición. En mi recámara encontré algo que me heló la sangre. Mi libreta de teléfonos tenía páginas arrancadas. Las páginas donde yo tenía anotados los números de mi abogado, de mi contador, de mi asesor financiero. No solo habían robado mis documentos. Habían tratado de aislarme de las personas que podrían ayudarme a defenderme. A las 5 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Lourdes Gómez. ¿Quién habla? Soy el licenciado Julio Farías. Represento a su familia en un asunto muy delicado. Necesitamos reunirnos urgentemente para discutir su situación legal.
Mi situación legal. Señora, hemos recibido reportes de comportamiento errático de su parte. Entendemos que ha estado tomando decisiones financieras cuestionables y que ayer tuvo un episodio de confusión que resultó en que llamara a la policía contra su propia familia. No estoy confundida, licenciado. Estoy perfectamente clara de que mi familia me robó. Señora Gómez, entiendo que cree eso, pero las personas en su situación a menudo malinterpretan las acciones de sus seres queridos. Su familia está muy preocupada por su bienestar mental. Mi bienestar mental está perfecto. Lo que no está bien es que mi nuera tenga una libreta con todos mis bienes calculados y un plan para declararme incapaz. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Cómo supo de esa libreta? Se había delatado solo. Porque la encontré, licenciado. Y ahora sé exactamente lo que ustedes estaban planeando. Señora Gómez, le sugiero que reconsidere su actitud. Su familia tiene derecho legal a protegerla si consideran que no está en condiciones de manejar sus asuntos. Y yo tengo derecho legal a defenderme de los ladrones, licenciado, sin importar si son familia o no. Colgué el teléfono con una claridad total. Ya no era solo una batalla para recuperar mi dinero robado. Era una guerra para mantener mi libertad, mi autonomía y mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero ahora yo sabía exactamente contra qué estaba luchando, y estaba lista para ganar. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para la batalla más importante de mi vida. Llamé a mi abogado, el licenciado Héctor Chávez, desde el teléfono de Cecilia porque ya no confiaba en que mi línea telefónica fuera segura. Licenciado Chávez, soy Lourdes Gómez. Necesito verlo urgentemente. Mi familia está tratando de robarme todo mi patrimonio y declararme mentalmente incapaz. Señora Gómez, ¿puede venir a mi oficina a las 8? Esto suena muy serio. Ahí estaré. Cecilia insistió en acompañarme, y cuando llegamos al despacho del licenciado Chávez, le mostré toda la evidencia, la libreta de Martina, los documentos encontrados en la basura, las fotos de la invasión a mi finca, la lista de mis bienes robados de mi casa. El abogado revisó todo con cara de asombro creciente. Señora Gómez, esto es un caso de fraude familiar muy elaborado. Su nuera llevaba meses, tal vez años, preparando esto. Pero tengo malas noticias. Ayer en la tarde alguien ya estuvo aquí preguntando por usted. ¿Quién? Un licenciado que se presentó como Julio Farías. Dijo que representaba a su familia y que necesitaba información sobre sus asuntos legales porque usted estaba experimentando problemas cognitivos. Le dije que no podía darle ninguna información sin su autorización, pero insistió mucho. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué tipo de información quería? Preguntó sobre su testamento, sobre si usted había firmado algún poder notarial recientemente, sobre si yo había notado cambios en su capacidad mental durante nuestras reuniones. Obviamente no le di ninguna información, pero me preocupó la forma tan agresiva en que preguntaba. Licenciado, ¿qué puedo hacer para protegerme? Primero, vamos a ir al banco inmediatamente a cambiar todas las autorizaciones de sus cuentas. Segundo, vamos a solicitar un reporte de todas las transacciones realizadas en los últimos 6 meses para ver si han intentado hacer algo sin su conocimiento. Tercero, vamos a redactar un documento legal donde usted declara expresamente que está en pleno uso de sus facultades mentales. Salimos del despacho directo al banco, y lo que descubrimos ahí me quitó el aliento. La gerente, la señora Tania Fagundes, me recibió con cara de preocupación. Señora Gómez, qué bueno que vino. Ayer tuvimos una situación muy extraña. Una mujer vino diciendo que era su nuera y que usted la había autorizado para hacer algunas consultas sobre sus cuentas. Martina estuvo aquí. Sí, Martina Terrés. Traía una identificación y conocía información personal suya, su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres, el monto aproximado de sus cuentas. Dijo que usted le había pedido que viniera a revisar sus estados de cuenta porque últimamente usted se había estado sintiendo confundida con los números. Le dieron información. No le dimos acceso a las cuentas porque no tenía poder notarial, pero sí le confirmamos que usted tenía cuentas activas aquí. Se molestó mucho cuando le dijimos que necesitaba autorización escrita de usted. El licenciado Chávez tomó notas de todo. La señora Terrés dijo algo más. Sí,
Dijo que iba a regresar con documentos legales que demostraran que la familia tenía derecho a manejar las cuentas de la señora Gómez por incapacidad mental progresiva. Fueron sus palabras exactas. Inmediatamente cambiamos todas las autorizaciones de mis cuentas, pusimos alertas de seguridad y solicitamos que cualquier intento de acceso fuera reportado directamente a mí y al licenciado Chávez. Cuando revisamos mis estados de cuenta de los últimos 6 meses, encontramos algo que me enfermó del estómago. Mire esto, señora Gómez. La gerente señaló una serie de transacciones. En los últimos 3 meses usted ha estado retirando cantidades inusuales de efectivo. Retiros de 500, 700, $1,000 en efectivo, casi siempre los viernes. Yo no hice esos retiros. ¿Está segura? Porque se usó su tarjeta y su clave personal. El licenciado Chávez pidió ver las grabaciones de seguridad de esos días, y lo que vimos me destrozó. En las pantallas se veía claramente a Martina usando mi tarjeta bancaria para retirar dinero. Mi propia nuera había estado robándome durante meses, y yo ni siquiera me había dado cuenta porque ella siempre me decía que ayudaría a revisar mis estados de cuenta para asegurarse de que todo estuviera en orden. ¿Cómo obtuvo mi clave personal? El licenciado Chávez revisó las fechas de los retiros y las cruzó con información de la libreta de Martina. Según sus anotaciones, ella la acompañaba frecuentemente al banco. Probablemente observó cuando usted digitaba su clave. En total, Martina había robado $8,400 de mis cuentas en 3 meses. Dinero que yo pensé que había gastado en compras para la casa, en salidas con amigas, en gastos normales de una persona de mi edad. Pero no. Me lo había estado robando sistemáticamente mi propia nuera. Licenciado, esto es suficiente para demostrar que fue un robo planificado. Más que suficiente. Con esto podemos demostrar que ha habido un patrón de abuso financiero durante meses. Pero necesitamos actuar rápido porque si ellos ya contactaron a un juez con su historia de incapacidad mental, podrían obtener una orden temporal para manejar sus asuntos. Salimos del banco y fuimos directo a la estación de policía para ampliar la denuncia. El detective a cargo del caso, el señor Ramón Fagundes, revisó toda la nueva evidencia con cara de incredulidad. Señora Gómez, esto ya no es solo invasión de propiedad y robo. Esto es fraude bancario, suplantación de identidad, e intento de fraude de incapacidad. Su familia organizó una operación criminal completa contra usted. ¿Qué va a pasar con los arrestos de anoche? Con esta nueva evidencia, los cargos van a ser mucho más serios. Ya no estamos hablando de un simple robo familiar. Estamos hablando de delitos federales. A las 2 de la tarde, cuando salíamos de la estación de policía, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Señora Lourdes Gómez. ¿Quién habla? Habla la secretaria del juzgado familiar del distrito. El licenciado Julio Farías presentó esta mañana una petición de incapacidad mental en su contra. Necesita presentarse mañana a las 10 de la mañana para una evaluación psicológica. El mundo se me vino encima por tercera vez. ¿Una evaluación psicológica? Sí, señora. Su familia alega que usted ha estado mostrando signos de demencia y comportamiento errático. Necesitamos determinar si es capaz de manejar sus propios asuntos. Colgué el teléfono con las manos temblando. Cecilia me abrazó mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. Lourdes, no te preocupes. Tienes al licenciado Chávez, tienes toda la evidencia de que ellos son los criminales, tienes testigos. Ningún juez va a creer que estás incapacitada cuando vea todo lo que has descubierto. Pero yo sabía que iba a ser la pelea de mi vida. Mi propia familia estaba dispuesta a decir que estaba loca con tal de robarme todo lo que tengo. Habían calculado cada centavo de mi patrimonio, habían robado mis documentos, habían saqueado mis cuentas bancarias, y ahora querían que un juez declarara que yo no tenía capacidad mental para defenderme. Esa tarde, el licenciado Chávez me preparó para la evaluación del día siguiente. Señora Gómez, tiene que estar preparada para preguntas muy personales. Van a tratar de confundirla, de hacerla dudar, de demostrar que no está en condiciones de tomar decisiones. ¿Y si el psicólogo está de su lado? Por eso llevé a mi propio psicólogo forense. El doctor Leandro Chávez va a estar presente durante toda la evaluación para asegurar que sea justa. A las 8 de la noche,
cuando finalmente llegué a casa después del día más largo de mi vida, encontré algo que me confirmó que la guerra apenas comenzaba. En mi puerta había un sobre sin remitente. Adentro había una sola hoja con un mensaje escrito a mano. Mamá, si retiras los cargos y firmas los papeles que necesitamos, podemos arreglar todo esto en familia. Si sigues peleando, vas a perder todo. Un juez ya está revisando tu caso de incapacidad mental. Todavía puedes evitar la humillación pública. Eliseo. No era una disculpa. Era una amenaza. Pero por primera vez en 70 años, yo no tenía miedo de las amenazas. Tenía evidencia, tenía abogados, tenía testigos, y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. Mañana iba a demostrar que la única persona cuerda en esta historia era yo. La mañana de la evaluación psicológica llegué al juzgado a las 9:30, acompañada del licenciado Chávez y del doctor Leandro Chávez, el psicólogo forense que me iba a defender. En la sala de espera ya estaban Eliseo, Martina y el licenciado Julio Farías, todos vestidos de negro como si fuera un funeral. El mío. Buenos días, mamá. Eliseo se levantó cuando me vio entrar, pero su voz sonaba fría, calculada. Esperamos que entiendas que todo esto es por tu bien. Por mi bien. No pude evitar que mi voz subiera de tono. Robarme $8,400 de mi cuenta bancaria fue por mi bien, Eliseo. Martina se puso pálida. ¿De qué hablas, suegra? Hablo de que tengo las grabaciones del banco donde apareces usando mi tarjeta para robar mi dinero durante 3 meses. Hablo de que tengo tu libreta donde calculaste todo mi patrimonio. Hablo de que tengo evidencia de que planearon todo esto. El licenciado Julio Farías intervino rápidamente. Señora Gómez, esas acusaciones son exactamente el tipo de comportamiento paranoico que nos preocupa. Su familia jamás la robaría. Comportamiento paranoico. El licenciado Chávez sacó una carpeta gruesa. Licenciado Farías, aquí tengo documentos bancarios, grabaciones de seguridad, evidencia física encontrada en la propiedad de mi clienta y testimonios de testigos. ¿A eso le llama usted paranoia? La cara de Julio Farías cambió completamente cuando vio la cantidad de evidencia. Era obvio que no esperaban que yo hubiera descubierto tanto, tan rápido. Además, continuó el licenciado Chávez, tengo aquí un reporte policial donde consta que su hijo y su nuera fueron arrestados por robo e invasión de propiedad. También eso es paranoia. En ese momento, la secretaria del juzgado nos llamó para entrar a la evaluación. El psicólogo del tribunal, el doctor Otilia Méndez, era una mujer de unos 50 años con cara seria pero amable. Nos sentamos en una mesa redonda, yo, mis abogados, Eliseo, Martina, su abogado, y los 2 psicólogos. Señora Gómez, comenzó la doctora Méndez, su familia alega que usted ha estado mostrando signos de confusión mental, que ha estado tomando decisiones financieras irracionales, y que recientemente tuvo un episodio donde llamó a la policía contra ellos sin justificación. ¿Puede explicarme qué pasó? Respiré profundo y comencé a contar mi historia desde el principio. Les hablé sobre cómo había comprado la finca en secreto porque me sentía constantemente juzgada por mis hijos, sobre cómo había descubierto que me siguieron para encontrar mi propiedad, sobre la invasión durante mi emergencia familiar, sobre el dinero robado, sobre los documentos saqueados de mi casa, sobre la libreta de Martina con todos mis bienes calculados. Mientras hablaba, pude ver que la cara de la doctora Méndez se iba poniendo más seria. Cuando terminé de hablar, ella se dirigió a Eliseo. Señor Gómez, su madre presenta una narrativa muy coherente y detallada de los eventos. ¿Puede usted explicar por qué entraron a su propiedad sin permiso? Doctora, mi mamá últimamente ha estado muy confundida. Compró esa casa sin decirnos nada, gasta dinero en cosas innecesarias, se ha vuelto muy desconfiada. Nosotros solo queríamos usar la casa para una reunión familiar, no pensamos que se molestaría tanto. ¿Y el dinero que encontró la policía en posesión de ustedes? Eliseo se puso nervioso. Ese dinero. Mi mamá siempre nos había dicho que podíamos tomar lo que necesitáramos de su casa. Pensamos que no había problema. Su mamá les había dado permiso para tomar $4,000 de su cofre personal. Bueno, no exactamente permiso, pero... La doctora Méndez interrumpió. Señor Gómez, tomar dinero de alguien sin permiso se llama robo, sin importar si es familia o no. Luego se dirigió a Martina. Señora Terrés,
Tengo aquí un reporte bancario que muestra que usted utilizó la tarjeta de la señora Gómez para retirar dinero en múltiples ocasiones. ¿Puede explicar eso? Martina se quedó callada, mirando al licenciado Farías como pidiendo ayuda. Yo solo la ayudaba con sus diligencias bancarias. Ella me pedía que retirara dinero porque a veces se sentía confundida con los números. ¿Tiene algún documento que compruebe que la señora Gómez la autorizó para esos retiros? No, pero... ¿Y puede explicar por qué tenía anotados todos los bienes de la señora Gómez en una libreta personal? El licenciado Farías trató de intervenir. Doctora, mi cliente estaba tratando de ayudar a organizar las finanzas de su suegra porque notaron signos de deterioro cognitivo. La doctora Méndez le pidió ver la libreta de Martina, que el licenciado Chávez había traído como evidencia. Mientras la revisaba, su expresión se volvió cada vez más severa. Señor Farías, esto no parece la libreta de alguien que está ayudando a organizar finanzas. Esto parece la libreta de alguien que está calculando un patrimonio para apropiárselo. Aquí hay anotaciones sobre establecer residencia legal y procesos de incapacidad mental. ¿Puede explicar eso? El silencio en la sala fue ensordecedor. Julio Farías sudaba visiblemente. Doctora, esas anotaciones. Bueno, la familia estaba preocupada y quería estar preparada para proteger a la señora Gómez si fuera necesario. ¿Protegerla de qué? De su propio dinero. En ese momento, el doctor Leandro Chávez, mi psicólogo forense, pidió la palabra. Doctora Méndez, he tenido la oportunidad de evaluar a la señora Gómez durante los últimos 2 días. Sus funciones cognitivas están completamente normales para su edad. Su memoria es excelente, su capacidad de razonamiento es clara, y su capacidad para tomar decisiones financieras es totalmente adecuada. ¿Encontró algún signo de deterioro mental? Ninguno. Al contrario, encontré a una mujer inteligente que se dio cuenta de que estaba siendo víctima de abuso financiero y que tomó medidas inteligentes para protegerse. Su decisión de comprar una propiedad sin informar a su familia demuestra precisamente que estaba consciente del comportamiento controlador de ellos. La doctora Méndez tomó notas y luego me miró directamente. Señora Gómez, ¿puede decirme qué día es hoy, dónde estamos y por qué está aquí? Hoy es martes 15 de octubre de 2024. Estamos en el juzgado familiar del distrito, y estoy aquí porque mi familia quiere que un juez me declare mentalmente incapaz para poder robarme todo mi patrimonio legalmente. ¿Puede contarme cuánto dinero tiene aproximadamente en sus cuentas bancarias? En mis cuentas de ahorros tengo $45,300, en mi cuenta corriente tengo $2,800, y tenía $4,000 en efectivo en mi casa que me robaron. ¿Puede explicarme por qué compró la finca sin decirle a su familia? Porque durante años me han hecho sentir que cada centavo que gasto tiene que ser justificado ante ellos. Quería un lugar donde pudiera tomar mis propias decisiones sin ser juzgada. Resulta que tenía razón en desconfiar de ellos. La doctora Méndez cerró su libreta. Señor Farías, su petición de incapacidad mental no tiene ningún fundamento. La señora Gómez está completamente lúcida, tiene memoria perfecta, entiende completamente su situación financiera y ha tomado decisiones racionales para protegerse del abuso. Pero, doctora, no hay peros, licenciado. Lo que veo aquí no es una mujer con problemas mentales. Lo que veo es una familia que organizó un esquema elaborado para robarle a una mujer mayor, y cuando ella se defendió, intentaron usar el sistema legal para declararla incapaz y continuar con su plan. Eliseo se puso de pie bruscamente. Eso no es cierto. Mi mamá está exagerando todo. Señor Gómez, siéntese. La voz de la doctora fue tajante. Su madre tiene evidencia documentada de todo lo que está diciendo. Usted y su esposa han cometido delitos graves contra ella. Es que usted no entiende. Ese dinero es de la familia. Mi papá trabajó para conseguirlo. Su papá trabajó para conseguirlo y se lo dejó a su esposa, no a usted. La señora Gómez tiene todo el derecho legal y moral de hacer con su dinero lo que se le dé la gana. Martina comenzó a llorar. Suegrita, por favor, perdónanos. No queríamos lastimarla. Solo estábamos preocupados por su futuro. ¿Preocupados por mi futuro? Me levanté de mi silla, sintiendo una fuerza que no había sentido en años.
Martina, tú calculaste hasta el último centavo de mi patrimonio, me robaste de mis cuentas bancarias durante meses, saqueaste mi casa, invadiste mi propiedad y trataste de hacerme pasar por loca. Eso no es preocupación. Eso es codicia. La doctora Méndez dictó su veredicto final. La petición de incapacidad mental queda completamente rechazada. La señora Lourdes Gómez está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene derecho total a manejar sus propios asuntos. Además, recomiendo que el Ministerio Público investigue los delitos de fraude financiero y abuso de persona mayor que se evidencian en este caso. Cuando salimos del juzgado, Eliseo me siguió hasta el estacionamiento. Mamá, espera. Podemos arreglar esto. Devolvemos todo el dinero y olvidamos lo que pasó. Me volteé a mirarlo por última vez. Eliseo, tú ya no eres mi hijo. Un hijo no le hace esto a su madre. Un hijo no trata de volverla loca para robarle. Se acabó. No puedes decir eso. Soy tu único hijo. No. Eras mi único hijo. Ahora eres solo un extraño que me robó. Esa tarde, libre de la amenaza legal más grande, pude finalmente empezar a planear mi venganza final. 3 días después del juicio, cuando pensé que finalmente podría tener paz, comenzó el acoso más intenso de mi vida. Eliseo y Martina, desesperados por revertir su situación legal, lanzaron una campaña de manipulación que involucró a toda la familia extendida, a los vecinos, y hasta personas que no había visto en años. Lourdes, soy tu prima Carmen de Guadalajara. Me llamó Eliseo llorando, me contó lo que pasó. ¿Cómo es posible que hayas mandado a la cárcel a tu propio hijo? Ese muchacho te adora. Carmen, Eliseo te contó que me robó $8,400 de mi cuenta bancaria. Ay, prima, pero eso no es robo. Es familia. El dinero de los padres es de los hijos también. ¿Desde cuándo, Carmen? Tus hijos pueden tomar tu dinero sin permiso. Eso es diferente, Lourdes. Mis hijos me respetan. Colgué el teléfono con una mezcla de rabia y tristeza. Era increíble cómo toda la familia estaba dispuesta a justificar el robo con tal de mantener las apariencias de unidad familiar. Las llamadas siguieron durante toda la semana. La hermana de mi difunto esposo, las comadres de la iglesia, hasta el padrino de confirmación de Eliseo me llamaron para interceder por él. Todos con el mismo discurso, que era familia, que había que perdonar, que los asuntos se arreglan en casa, que yo estaba siendo muy dura. Pero la presión más intensa vino de donde menos lo esperaba, mis propios nietos. Abuela, ¿por qué tienes a mi papá en la cárcel? La voz de mi nieta Sofía, de 16 años, me llegó por videollamada un viernes por la noche. Detrás de ella pude ver a Martina, obviamente dirigiendo la conversación. Sofía, mi amor, tu papá está en problemas legales porque me robó dinero. Pero abuela, mi mamá dice que tú te estás volviendo loca y que no entiendes las cosas como antes. Dice que papá solo quería cuidarte. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Martina estaba usando a mis propios nietos para manipularme, llenándoles la cabeza con mentiras sobre mi salud mental. Sofía, tu mamá te dijo que yo tengo problemas mentales. Sí, abuela. Dice que por eso compraste esa casa sin decirles, y por eso te enojas tanto por el dinero. Dice que cuando las personas se hacen mayores a veces se vuelven desconfiadas y olvidan que pueden confiar en su familia. ¿Y tú qué piensas, mi amor? No sé, abuela. Solo quiero que mi papá regrese a casa. Mi mamá llora mucho y dice que si no retiras la demanda, papá va a estar muchos años en la cárcel. Después de la videollamada, me senté en mi sala y lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. No solo habían tratado de robarme mi patrimonio y declararme loca. Ahora estaban envenenando la mente de mis nietos contra mí, usando mi amor por ellos como una herramienta de chantaje emocional. El sábado por la mañana, Cecilia llegó a mi casa con cara de preocupación. Lourdes, necesito contarte algo. Ayer me encontré a Severina en el súper y me dijo algo que me tiene muy inquieta. ¿Qué te dijo? Dice que Martina está contando por todo el barrio que tú perdiste el juicio de incapacidad mental, pero que tu abogado corrompió al psicólogo. Que en realidad sí estás perdiendo la mente, pero que lograste engañar al sistema. ¿Cómo puede decir eso? El juicio fue completamente a mi favor. Lo sé, pero Severina dice que muchas personas le están creyendo a Martina.
Que están diciendo que es muy triste ver a una mujer mayor volviéndose contra su propia familia por dinero. Esa misma tarde, mientras caminaba por el centro comercial, me di cuenta de lo efectiva que había sido la campaña de desprestigio de Martina. Varias personas que conocía de años me miraban con lástima, algunas me saludaban con esa dulzura exagerada que se usa con las personas que consideran mentalmente frágiles. «Ay, Lourdes, ¿cómo estás, querida?». La señora Otilia del banco me tomó del brazo como si fuera una anciana frágil. «Cecilia me contó de tus dificultades familiares. Si necesitas ayuda con tus asuntos financieros, yo puedo acompañarte al banco cuando quieras». «Gracias, Otilia, pero mis asuntos financieros están perfectamente en orden». «Claro, claro, mi amor. Pero ya sabes que a nuestra edad a veces las cosas se nos complican. No hay nada de malo en pedir ayuda». Era evidente que Martina había logrado sembrar dudas sobre mi capacidad mental en todo el círculo social. La gente me trataba como si fuera una víctima confundida de mi propia paranoia, en lugar de una mujer que había sido víctima real de un crimen familiar. El domingo, la situación escaló a un nivel que no esperaba. Llegó a mi casa una trabajadora social del gobierno. «Señora Gómez, soy la licenciada Tania Herrera del Departamento de Servicios Sociales. Recibimos un reporte de que usted podría estar en una situación de vulnerabilidad y necesitar asistencia». «¿Qué tipo de reporte?». «El reporte indica que usted ha estado mostrando signos de deterioro cognitivo, que ha tenido conflictos severos con su familia de apoyo, y que podría estar siendo influenciada por personas que buscan aprovecharse de su situación». «¿Quién hizo ese reporte?». «No puedo revelar la identidad del reportante, pero necesito hacer una evaluación de su situación de vida para asegurarme de que está segura y recibiendo el cuidado adecuado». Dejé entrar a la trabajadora social, aunque sabía perfectamente quién había hecho el reporte. Durante una hora, la licenciada Herrera revisó mi casa, me hizo preguntas sobre mi rutina diaria, mis finanzas, mi estado de salud y mi situación familiar. «Señora Gómez, veo que su casa está limpia y organizada, que usted se ve bien cuidada y que puede explicar claramente su situación financiera y legal. ¿Puede contarme sobre el conflicto con su familia?». Le expliqué toda la situación, el robo, la invasión, el intento de declararme incapaz, la evidencia que había reunido. La trabajadora social tomó notas cuidadosamente. «¿Ha considerado la posibilidad de reconciliarse con su familia? A veces en las familias hay malentendidos que se pueden resolver con diálogo». «Licenciada, ¿usted consideraría un malentendido que alguien le robara $8,000 y tratara de hacerla pasar por loca?». «Entiendo su punto, señora Gómez. Solo le pregunto porque el reporte que recibimos sugería que usted podría estar siendo aislada de su sistema de apoyo familiar por influencias externas». «¿Influencias externas?». El reporte mencionaba que su abogado y algunas amigas podrían estar alentándola a mantener el conflicto con su familia para beneficio propio. La manipulación de Martina no tenía límites. Ahora no solo había tratado de hacerme pasar por loca, sino que había sugerido que las personas que me estaban ayudando a defenderme eran las que me estaban manipulando. «Licenciada, aquí tengo toda la documentación legal del caso. ¿Le gustaría revisarla?». Cuando la trabajadora social vio la evidencia, las grabaciones del banco, la libreta de Martina, los reportes policiales, el dictamen psicológico, su actitud cambió completamente. «Señora Gómez, es evidente que usted ha sido víctima de un delito serio. El reporte que recibimos no coincide para nada con la realidad de su situación. De hecho, me parece que alguien está tratando de usar nuestro sistema para continuar acosándola. ¿Puede hacer algo al respecto?». «Voy a cerrar este caso inmediatamente y voy a reportar que se hizo un reporte falso. También voy a recomendar que si recibimos más reportes sobre usted de la misma fuente, sean investigados como posible acoso». Esa noche, después de que la trabajadora social se fue, me senté en mi cocina con una taza de té y tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no era suficiente con defenderme legalmente. Tenía que tomar medidas drásticas para proteger mi paz mental y mi dignidad. Llamé al licenciado Chávez. «Licenciado, quiero hacer cambios importantes en mi testamento. Y quiero vender la finca». «¿Está segura, señora Gómez?». «Completamente segura. Eliseo y Martina han demostrado que están dispuestos a destruir mi reputación, a manipular a mis nietos y a usar cualquier sistema disponible para acosarme.
No voy a pasar el resto de mi vida luchando contra ellos. ¿Qué quiere hacer exactamente? Quiero desheredar completamente a Eliseo. Quiero vender la finca y usar ese dinero para irme a vivir cerca de mi hermana Rosa. Y quiero establecer un fideicomiso para mis nietos que Martina no pueda tocar hasta que ellos sean mayores de edad. Eso va a ser un golpe muy fuerte para su familia. Licenciado, mi familia ya me dio el golpe más fuerte posible cuando trataron de volverme loca para robarme. Ahora es mi turno. Era hora de que Eliseo y Martina aprendieran que las acciones tienen consecuencias reales y permanentes. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa en la ciudad donde vive Rosa, tomando café y viendo el amanecer sin prisa, sin presión, sin nadie juzgando cómo gasto mi tiempo o mi dinero. La paz que sentía era algo que no había experimentado en años, tal vez décadas. La venta de la finca había sido rápida. Con el mercado inmobiliario en alza, conseguí $32,000 por la propiedad que había comprado por $27,000. $5,000 de ganancia que invertí en mi nueva vida, lejos de las manipulaciones y el drama familiar. Mi teléfono sonó. Era Cecilia, que me llamaba todas las semanas para mantenerme al día de los chismes del barrio. Lourdes, ¿cómo estás, mi amor? ¿Ya te acostumbraste a tu nueva ciudad? Perfectamente, Cecilia. Aquí tengo amigas nuevas, voy a clases de pintura los martes, camino en el parque todas las mañanas, y Rosa viene a almorzar conmigo todos los viernes. Me da tanto gusto escucharte tan contenta. ¿Sabes que ayer me encontré a Martina en el centro? ¿Cómo está? Muy mal, Lourdes. Se ve demacrada, ojerosa. Me contó que Eliseo sigue sin conseguir trabajo por los antecedentes penales, que tuvieron que vender el carro, y que se van a tener que mudar a una casa más pequeña. Sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero ya no era mi problema. ¿Y los nietos? Sofía está trabajando medio tiempo en un restaurante para ayudar con los gastos. Al parecer se enteró de toda la verdad sobre lo que pasó y está muy enojada con sus papás. Eso sí me dolió. Que mi nieta de 16 años tuviera que trabajar por las consecuencias de las decisiones criminales de sus padres. Pero también sabía que si yo hubiera cedido a las manipulaciones, si hubiera retirado los cargos, Eliseo y Martina habrían aprendido que podían hacer lo que quisieran conmigo sin consecuencias. Cecilia, Martina te preguntó por mí. Sí, me preguntó si sabía dónde vivías ahora. Le dije que no tenía idea. También me preguntó si habías cambiado tu testamento. ¿Qué le dijiste? Le dije que eso no era asunto mío, pero se veía muy preocupada. Tenía razones para estar preocupada. El Nuevo Testamento que había hecho dejaba muy claro que Eliseo no recibiría ni un centavo de mi herencia. Todo mi patrimonio se dividiría entre Rosa, mis nietos, en un fideicomiso que no podrían tocar hasta los 25 años, y varias organizaciones de caridad que ayudan a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Lourdes, ¿nunca has pensado en darles una segunda oportunidad? Al fin y al cabo, es tu familia. Era la pregunta que me habían hecho cientos de veces en los últimos meses, y mi respuesta siempre era la misma. Cecilia, una segunda oportunidad implica que alguien se arrepintió de verdad y pidió perdón de verdad. Eliseo y Martina nunca reconocieron que hicieron algo malo. Hasta el último día siguieron diciendo que yo estaba exagerando, que era normal lo que hicieron, que yo era la que estaba mal. Pero el arrepentimiento puede llegar con el tiempo. Puede ser, Cecilia. Pero yo no voy a pasar el resto de mi vida esperando a ver si mis ladrones deciden arrepentirse. Cuando colgué con Cecilia, caminé hasta mi jardín pequeño y me senté en la banca que había puesto debajo del árbol de naranjas. Esta casita que había comprado cerca de Rosa era modesta pero perfecta para mí, 2 recámaras, una cocina amplia, un jardín pequeño donde podía cultivar mis hierbas, y lo más importante, vecinos que no sabían nada de mi drama familiar y me trataban simplemente como Lourdes, la señora amable que llegó hace unos meses. Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de un número desconocido, pero cuando abrí la foto, reconocí inmediatamente la cara. Era Sofía, mi nieta. Abuela, soy Sofía. Conseguí tu número con la tía Cecilia. Quería pedirte perdón. Ya sé toda la verdad de lo que pasó. Mi mamá me mintió sobre todo. ¿Podrías llamarme cuando puedas? Te extraño mucho. Lloré por primera vez en meses, pero no de tristeza.
Lloré de alivio, de felicidad, de gratitud de que al menos uno de mis nietos hubiera descubierto la verdad por sí mismo. Le marqué inmediatamente. Sofía. Abuela. Qué alegría escuchar tu voz. Pensé que nunca te volvería a hablar. ¿Cómo supiste la verdad, mi amor? Me puse a investigar por mi cuenta cuando empecé a trabajar y a entender mejor cómo funciona el dinero. Le pregunté a mi mamá por qué papá tenía antecedentes penales, y ella seguía diciéndome que fue un malentendido. Pero cuando fui al juzgado a conseguir copias de los documentos, leí todo el expediente. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que mis papás son unos ladrones, abuela. Y pienso que tú fuiste muy valiente por defenderte. Me da mucha pena todo lo que te hicieron. Hablamos durante 2 horas. Sofía me contó que había empezado a ahorrar dinero de su trabajo para poder visitarme, que había decidido estudiar leyes para poder defender a personas mayores que sufren abuso familiar, y que su hermano menor, Miguel, también quería hablar conmigo pero tenía miedo de que Martina se enterara. Abuela, ¿crees que algún día puedas perdonar a mis papás? Mi amor, el perdón es algo muy complicado. Yo ya no les tengo rencor, porque el rencor me hace daño a mí, no a ellos. Pero perdonar no significa que tenga que volver a confiar en ellos o a exponerme a que me lastimen otra vez. Lo entiendo, abuela. Solo quería que supieras que yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron, y que te quiero mucho. Yo también te quiero, Sofía. Y quiero que sepas que todo lo que hice fue para proteger lo que algún día va a ser tuyo y de Miguel. No permití que me robaran porque ese dinero representa el futuro de ustedes. Esa noche, después de hablar con Sofía, me senté en mi sala nueva a escribir en el diario que había empezado a llevar desde que me mudé. Escribí sobre la conversación con mi nieta, sobre la sensación de liberación que sentía, sobre lo extraño que era vivir sin miedo a ser juzgada o controlada. Al final de la página escribí algo que resumen perfectamente cómo me sentía. Tardé 70 años en aprender que decir no me convierte en mala persona. Que proteger mi dignidad no me convierte en egoísta. Que elegir mi paz mental no me convierte en mala madre. Cerré el diario y caminé hasta la ventana de mi sala. Afuera, la calle estaba tranquila, las luces de las casas vecinas creaban un ambiente cálido y seguro. Aquí nadie sabía cuánto dinero tenía en el banco, nadie opinaba sobre cómo debería vestirme o en qué debería gastar mi dinero, nadie me hacía sentir culpable por querer vivir con comodidad. Por primera vez en muchos años, tal vez por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre de ser quien quisiera ser, de tomar las decisiones que me hicieran feliz, de cuidar de mí misma sin tener que justificarme ante nadie. Mi teléfono sonó una última vez esa noche. Era Rosa. ¿Cómo te fue hoy, hermana? Perfecto. Rosa. Hablé con Sofía, pinté un cuadro de flores en mi clase, cociné pescado con verduras para la cena, y leí un libro en el jardín. ¿Y cómo te sientes? Sonreí mientras miraba por la ventana hacia mi nueva vida. Me siento exactamente como debe sentirse una mujer de 70 años que finalmente decidió que su felicidad importa más que mantener contentos a los demás. Me alegra tanto escucharte así, Lourdes. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo, Rosa? ¿Qué? Que por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar.